patólogos del habla. Esto no es de Patricia. Lo traigo a colación porque me interesa que nosotros eh, tengamos una visión diferente de las clasificaciones y que no todo es psicógeno, como se dice, hay muchas otras características. Hoy, por ejemplo, se sabe que la disfemia o tartamudez es de origen, de origen central de la lesión de los núcleos de la base. Entonces, si nosotros tenemos eso, claridad nos cambia por completo la forma de abordaje que vamos a tener hacia este tipo de presentación. ¿Ok? De las disfluencias por o de la tartamudez que estamos pasando. Discúlpeme, no puedo pasar la página porque entran más personas y se me abren nuevas presentaciones. Bueno, hace algunos años, un señor Lieberman habló específicamente de los diferentes mapas del habla y él establece una serie de circuitos. Posteriormente estos fueron abiertos por otros autores, pero realmente pienso que él no estaba tan equivocado, ¿no? Esto fue más o menos por 2002, 2003, y el mapa actual es el que está a mano izquierda. Para que me entiendan, el actual de mano izquierda, el de Lieberman es el del lado derecho. La vinculación entre los circuitos cerebrales, y esto se ha terminado de dar cuenta pues a raíz de todo lo que tiene que ver con el proyecto Conectoma Humano. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta el proyecto Conectoma Humano, donde se realizan las diferentes conexiones, porque no es un punto, como quiere mucha gente pensar, que el habla se encuentra en un punto. No, habla es una conexión de muchas áreas y día a día se sabe más al respecto. Eso nos permite a nosotros ser mucho más precisos, por ejemplo, en la rehabilitación de las afasias, en la rehabilitación de las disartrias, porque vamos entendiendo un poco más lo que está sucediendo. Entonces, pues estos son los dos mapas actuales de procesos del habla, donde el del lado izquierdo habla por circuitos muy aislados, pero el lado derecho, que es Lieberman, los vincula a todos porque es mucho más integrativo, porque es como ocurre realmente. Realmente, cuando nosotros pensamos en habla, ocurre un bucle. No sé si tienen el concepto bucle, que es como una reincidencia en un mismo punto y vuelve periódicamente hacia esto. Entonces, según los estudios, lo que se está presentando es una serie de características entre la zona de los núcleos de la base con la zona parietal, ¿sí? Y obviamente con la parte talámica. Entonces, ese bucle que normalmente ocurre se está vinculando ya a otros procesos a nivel temporal y a otros espacios. Permítanme un segundo que no me dejan pasar la página. Termino de pasar esto porque se están entrando y es complicado. Listo. Les decía, entonces tenemos una vinculación también a otras áreas que son muy perisilviánicas, muy alrededor de Silvio y que de alguna u otra forma tienen que ver con este proceso de la disfluencia. Es decir, la disfluencia no solo es un acto motor de los núcleos de la base, sino que puede estar implícita la corteza prefrontal cinética, puede estar implícita la parte de emisión de muscular, donde los músculos no actúan precisamente por una lesión como ocurre en un paciente afásico. Entonces, pues todo esto se está día a día pues, insistiendo más, estudiando más, y vemos todas estas características cada vez mucho más precisas hacia ciertas zonas en lo que se refiere a la disfluencia. O sea, el bucle de la producción del habla se encuentra alterado. Lo que se ha encontrado específicamente es que son los núcleos de la base y esos son los que no permiten que se pueda entrar como se debe entrar a la parte lingüística. Recordando entonces que la fluencia, y se los explico, porque se nos olvida que habla no es solamente fonética, ni fonología. Habla implica una serie de factores mucho más grandes, como los rasgos prosódicos, que son para nosotros demasiado importantes. Entonces, fluencia es la habilidad para encadenar enunciados del habla. En ningún momento es solo decir palabras por minuto, que eso fue lo que nos quisieron hacer entender a través de un test. No, realmente la habilidad para encadenar los enunciados del habla
Con mecanismo de procesamiento automático, eso ya requiere entonces dos vertientes, dos vinculaciones más de esos circuitos y esas redes neuronales que estamos hablando, y obviamente es adquirida con la experiencia. Asimismo, tenemos una serie de características que nos las dan los rasgos prosódicos y nos las dan también todas las variaciones a nivel corporal y de expresión gestual que hacemos. Nos dan todas las variaciones prosódicas, rítmicas, el contexto psicosocial, el doble sentido, la interpretación. Todo eso que está implícito dentro de otras características lingüísticas que no son propiamente del habla, pero pues las variaciones que realiza el habla son relevantes para el habla. Por ejemplo, el poner en duda una cuestión de lo que se está preguntando, algo, ¿usted lo cree? ¿Está seguro? O sea, ese tipo de cosas que va con la expresión facial, que va con la acentuación, que va con el rasgo prosódico. Digo que la expresión gestual es la prosodia de la comunicación hablada, o sea, del diálogo, porque es que nosotros no podemos sacar la expresión facial de muchas cosas que suceden. De los aspectos que incluye es importante la velocidad, la organización y la información que tenga la persona. Entonces, no es solamente la velocidad en la que se produzca la palabra, sino cómo la organiza dentro del habla y la información, cómo la obtiene y cómo la saca. Por ese mismo motivo, las palabras son generadas por diferentes aspectos. Entonces, nosotros sabemos que tenemos unas categorías o campos gramaticales donde agrupamos toda la información que tenemos. Este capacidad que tenemos y asimismo para encontrarla y sacarla de esas diferentes carpetas, en inglés se conoce con el nombre de clúster, las estrategias con las que las buscamos, o sea, por dónde está esta palabra, por dónde esta palabra, por dónde está, se llaman saltos y el nombre en inglés se dice switching, ¿sí? Y tenemos la flexibilidad cognitiva. La flexibilidad cognitiva es la que nos permite poder acceder a todo esto, de toda esta información de habla que son importantes para nosotros. Ay, Dios. Bien. Así entonces la fluencia existe de diferentes tipos, no es solamente la parte del ritmo como tal o de la cantidad de palabras por minuto. Tenemos fluencia fonológica que nos permite la capacidad de iniciación y habilidad para el cambio de lo que se está produciendo. Y esto pues, está vinculado directamente con lóbulo frontal, corteza prefrontal cinética. La parte semántica, y esto es importante porque por los pacientes que tenemos con afasias, por ejemplo, con traumatismo craneoencefálico, que son pacientes que de alguna u otra forma van a estar con ciertos compromisos por culpa de esta misma lesión. Entonces, la corteza prefrontal cinética, en cuanto a secuencia de palabras, en cuanto a hilar las sílabas en la formación de la palabra, y de esta la vinculación en la sintaxis, en el lóbulo temporal, es muy de corteza prefrontal cinética. La parte semántica la tenemos clara, el giro temporal inferior, o sea, el lóbulo temporal, el giro temporal inferior. Y las de acción, que es nombrar los verbos. Y aquí es donde se nos vinculan nuevos circuitos cerebrales que tenemos que entender hacia lo que estamos realizando. Entonces, dentro de las diferentes posibilidades, nosotros tenemos que los verbos de acción se sitúan hacia corteza motora y entonces esta acción es vinculando la corteza parietal, ¿sí? Giro temporal superior y giro angular, perdón, giro supramarginal y giro angular. Ellos piensan la palabra y se vincula directamente con la corteza prefrontal cinética para la hilación. Pero la cuestión es que yo necesito nombrar verbos. Si el verbo es de acción de cara, va vinculado a la parte inferior de la corteza motora. Si el verbo es de brazos o implica un movimiento de mano, va vinculado a la zona de la corteza motora en ese homúnculo que vimos alguna vez donde se producen los verbos. Y si va hacia la parte de patear, barrer, que son movimientos mucho más gruesos, mucho más grandes, entonces va a la parte superior. ¿Qué implica esto? Que nosotros tenemos una vinculación no solamente en un punto, que es la corteza motora suplementaria, que esa sería
la opción que normalmente nos dan para la fabricación de verbos, sino que es un llamado desde el giro angular y supramarginal, que son zonas de asociación básicas, hacia lo que es la parte de la corteza motora suplementaria, entrando por aspectos motrices que implican la acción verbal como tal. Entonces, dentro de los parámetros que nosotros consideramos en la fluencia, tenemos muchos aspectos más que considerar: la continuidad, el tiempo, el ritmo, la habilidad para generar proposiciones, el esfuerzo que se realiza y obviamente los rasgos prosódicos, que son los que nos terminan dando todos estos matices para poder trabajar el habla. ¿Cuáles son las principales características de las construcciones lingüísticas? O sea, ¿dónde podemos encontrar alteración? Resulta que todo ser humano hace esto, que se llaman excitaciones o titubeos. La excitación, no excitación, no, sino excitación. Es la actividad para definitivamente formular, que se constituye en una estrategia de desaceleración del texto que nos permite pensar o reacomodar el texto para que pueda salir. Entonces, la excitación es como la prolongación del texto para poder entender o afianzar algo que queremos decir o pensar en algo que estamos próximos a decir. Estas desaceleraciones las tenemos normalmente en el habla. El problema es cuando se nos vuelven patológicas. Ahí es cuando entramos en crisis, porque se nos vuelven patológicas y ahí sí ya nos toca pensar un poco más. Perdón con ustedes, que han estado lijando pisos en unos apartamentos. Me tienen loca con un polvillo fino. Entonces les decía, esta parte de las excitaciones o titubeos que vamos a encontrar son normales. El problema es cuando por parámetros se salen, ¿sí? Por ejemplo, voz trémula, por ejemplo, un aumento de la pausa, otro tipo de cosas se salen del promedio de lo que se considera que está bien. Entonces, ¿quién tiene el control del ritmo? Realmente se ha encontrado, según los últimos estudios, nosotros trabajamos mucho una red, que es la red cerebelo frontal, para tranquilizar, para modular un paciente que está hiperactivo o que es agresivo. Entonces trabajamos mucho esa red. Pero resulta que esa red está muy vinculada a la parte de la sincronización cerebelosa, porque el cerebelo activa e inhibe el tono cordal, el tono muscular. Entonces, si nosotros tenemos una hiperactividad, puede ser núcleos de la base, puede ser el mismo tallo, vamos a tener un problema en esa parte rítmica. Entonces, ¿qué es lo que dicen los estudios actuales? Que hay que incluir esa red cerebelo frontal cuando queremos trabajar la influencia. Entonces, las excitaciones pueden ser de tres tipos: en la construcción de las estructuras sintácticas y la selección del léxico, a nivel cognitivo o a nivel interaccional. Esto nos genera, pues, diferentes sitios donde podemos encontrar el titubeo en un momento dado, ya sea cuando el paciente está construyendo eh, su proceso de sintaxis, llamémoslo la frase, la oración, lo que esté planteando. La parte cognitiva, que incluye dos aspectos: la planificación textual y la organización del tópico, donde esto tiene un gran dominio temporal, y eso es importantísimo, sobre todo cuando nosotros vemos los pacientes que vienen de Alzheimer, que también tienen su problema rítmico y tienen su disfluencia característica. O sea, no solamente el tartamudo o el disfémico el que presenta la disfluencia, sino que son muchos pacientes con disfluencia. Ya vimos que el tartamudeo o la disfemia es solo una de las tantas disfluencias que nos plantea ASHA, ¿sí? La Asociación Americana de Patólogos del Habla. Las interaccionales, que es el mantenimiento del turno, la señalización de la atenuación de las afirmaciones, cuando uno está conversando de ciertos parámetros del contexto del diálogo que nos permiten esas señalizaciones, y la señalización de seguridad y tranquilidad, que también son importantes. Estas excitaciones, cuando son patológicas, nos producen alteraciones prosódicas, fonológicas y fonéticas. Esto definitivamente nos va a afectar. No sé quién está con micrófono abierto, por favor me colaboran ya. Listo, les decía. Entonces,
Cuando es patológica, nos va a afectar la parte prosódica, fonética y fonológica. Estaríamos hablando de la parte temporal, siendo muy importante para muchas de las patologías que nosotros manejamos desde procesos de habla, que es necesario que las aprendamos a interiorizar, como también problemas prosódicos, un afásico, un traumatismo craneoencefálico, un paciente con un Alzheimer, un Parkinson, bueno, algunas neurodegenerativas y desmielinizantes que nos producen precisamente todas estas variaciones prosódicas que requerimos. Entonces, las excitaciones puede estar acompañado de pausas silenciosas excitativas, es decir, uno se queda como alargando el espacio para poder pensar y reprogramar. Pausas facilitadoras, buscando una estrategia que la hacemos mucho cuando buscamos los sinónimos, los antónimos, que la busca el parecido, busca el que se le asemeja, la repetición y volver a repetir el texto, los prolongamientos excitativos y los falsos inicios. Esas son todas las excitaciones que nosotros tenemos, que como les digo, al momento que se nos vuelven alteradas, nos afectan todo el proceso del habla. Luego, cuando yo tengo un paciente con una disfluencia, no necesariamente, como les digo, tartamudez, una disfluencia, y tiene alteraciones en estas características, pues hombre, ya sé hacia dónde tengo que trabajar. O sea, las pausas, las pausas son facilitadoras o le cuestan las facilitadoras, tiene repeticiones excitativas con alargamiento y se queda, esas son repeticiones excitativas. Prolongamientos, agradecería a la persona que me está rayando la pantalla que ya se la borro, pero no me lo vuelva a hacer. No me lo vuelva a hacer. Listo. Bien, les decía, entonces tenemos que estas características siguen siendo para nosotros muy importantes. ¿Qué factores interfieren en el momento de tener nosotros un titubeo o una excitación? ¿Qué factores interfieren? La complejidad semántica, es decir, las palabras que estemos utilizando dentro del contexto y dentro del nivel de elaboración de esa oración. La habilidad para elaborar esas secuencias o el uso de esas palabras dentro de la secuencia sintáctica que estamos haciendo. Las pausas silenciosas y fluentes, la suavidad de la emisión, la tasa de locución, que vamos a ver tres tipos de tasa de locución, el tipo de texto que esté utilizando, el tipo de apoyo que se requiera y el tipo de lengua, de lenguaje, de manejo, si es a nivel de la familia, si es a nivel de un grupo de personas con un mayor nivel jerárquico, bueno, en fin, este tipo de cosas. Las prolongaciones y pausas excitativas, según los autores, vamos a encontrarla muy bien en las personas disfluentes. Recuerden, y vuelvo y les insisto, que la tartamudez o disfemia es solo una de las diferentes disfluencias. Hay muchas disfluencias y todas las disfluencias no son psicológicas, ¿sí? Entonces también vamos a tener en claro eso porque pues eso es algo que nos han metido mucho en la cabeza. Entonces todo el mundo dice, y hay que relajarlo y hay que decirle que usted vale mucho la pena y que usted es un ser humano invaluable. Pues obviamente, si podemos levantarle la moral a un paciente, está claro, pero no todos los pacientes que tienen disfluencia tienen ese problema. Hay gente que es muy segura, hay gente que sabe mucho, hay genios dentro del proceso de tartamudez. La cuestión dentro del proceso de la influencia, no necesariamente tartamudos. Y ahí es donde nos tenemos que cuestionar hasta qué punto nosotros a pacientes disfluentes les hemos dicho tartamudos o disfémicos. Y es ahí donde nosotros debemos revisar lo que estamos haciendo. Las reformulaciones es replantear algo que ya se ha dicho. Entonces el paciente dice, la persona dice algo, normalmente lo hacemos todos, decimos algo y vemos que salió mal elaborado y uno automáticamente corrige, es decir, reformula la frase y utiliza algunas, llamémoslo muletillas. Por ejemplo, de verdad, cierto es que, sí, o sea, se apoyan en ciertas palabras para poder dar realmente lo que necesitan en la formulación o el aspecto gramatical que necesitan elaborar. Esto presenta un carácter sanador, o sea que notan segmentos textuales que fueron considerados inadecuados y lo que hace es repararlos. Es una reformulación, es reparar lo que ya se dijo. Tenemos tres tipos de
marcadores dentro de este. El enunciado fuente, que es lo que se quiso decir, perdón, fue lo que se dijo, el enunciado reformulador, que fue el que salió después, y los marcadores de reformulación, que son estas ayudas o estas muletillas que llamamos nosotros, que pueden darle a la persona esa facilidad para poder tomar ese proceso de habla. Entonces, dentro de las zonas de activación que nosotros vemos, las vemos y es parte de los nuevos mapas lingüísticos donde se observa que el habla entra de manera simétrica a los dos hemisferios y hace conexiones muy similares, siendo que en el hemisferio izquierdo, por ejemplo, en la parte estructural, un poco más de información. Entonces aquí vemos tanto en el hemisferio izquierdo y derecho donde se está interpretando la parte rítmica. Y fíjense la importancia de la secuencia, del ritmo en la parte fonológica, giro temporal superior, bilateral, ¿sí? Para este tipo de actividades. Obviamente participa el tálamo como coordinador de todo este tipo de actividades y los núcleos de la base, donde el caudado es tal vez el más importante, el caudado y el putamen. El putamen se está estudiando mucho porque está dejando mucha información sobre lo que es el proceso de la elaboración lingüística, del proceso del habla, perdón, como tal. Y como les decía, el cerebelo. Se está encontrando que la activación de la red cerebelo-frontal, por lo que implica la acción del cerebelo como tal, que es la activación e inhibición de los núcleos de la base, de la musculatura orofacial para el habla, ¿sí? Entonces, hablamos de pliegue vocal, hablamos de todo lo que es cara, cabeza y cuello, todo lo que tiene que ver en activación e inhibición y la importancia de que el cerebelo esté calmado. Resulta que el cerebelo muchas veces se hiperactiva por culpa de unos núcleos mal posicionados o con algún déficit. Por eso es que se insiste tanto en la alteración, en la reparación con los núcleos de la base. Las reformulaciones entonces son retrospectivas porque lo que se dijo estaba malito, entonces lo corregimos, lo reparamos y lo dejamos lindo. Mientras que las excitaciones lo que hacen es avanzar porque presumimos que va a salir algo mal, no porque haya salido. Entonces es prospectiva. Las reformulaciones son retrospectivas y las excitaciones son prospectivas. Igualmente, hay una gran importancia en la inserción fonológica y, como les digo, la importancia de producir el fonema pues es muy grande, pero de poder colocar el fonema en la secuencia y en la forma que tiene que ir, lo hace la corteza prefrontal cinética de una maravillosa manera, vinculando todo lo que es el surco temporal superior, que es el área dispuesta para fonología. Entonces tenemos esto. Y estos, a su vez, los insertan dentro de la parte sintáctica, que es toda la parte anterior del giro temporal. Entonces estamos hablando de que hay un gran trabajo, una gran conexión entre estas partes. Vendría a ser la corteza prefrontal cinética, toda esta parte que es la parte de sintaxis y pragmática, sintaxis, pragmática, gramática, perdón, y pragmática. Y aquí estaría todo lo que tiene que ver con los campos semánticos. Entonces estamos hablando que esta zona que quedó aquí en rojo es la zona fonológica, esta es la zona fonética, y tenemos una gran vinculación de la corteza prefrontal cinética dentro de la acomodación de ese orden de palabras que se hizo desde la parte fonológica con regreso hacia la parte sintáctica para ver cómo la metemos dentro de una oración que suene como nosotros necesitamos que suene. Por eso la retroalimentación auditiva es tan importante en estos procesos. Entonces, sí, el trabajar hacia estos circuitos nos va a permitir a nosotros tener, pues obviamente, una mayor proximidad a la terapéutica ideal que perseguimos. Las pausas, entonces, son importantes. Las pausas nos pueden llevar a decir lo que sigue a continuación es importante. O sea, esa pausa que yo acabo de hacer, ese momento en que uno para, da a los demás a entender que lo que sigue es muy importante. Entonces, las pausas bien utilizadas son muy cómodas dentro del habla y lo hacemos con las amigas y lo hacemos con los amigos y cuando estamos echando chisme lo hacemos perfectamente. Existen
pausas que son fluentes, que son las que normalmente utilizamos, y las pausas excitativas que son como para demarcar esos momentos en que tenemos que decir algo que es relevante. Pero también hay pausa que se hace muy patológica porque se afecta la frecuencia, la duración o el uso. Es decir, se meten muchas pausas dentro del proceso. Entonces allí es donde dicen, es la respiración. No necesariamente. Hay que ver cómo está elaborando sintácticamente esa oración para entender si es de verdad una pausa por la elaboración de la oración o si es una pausa porque hubo un problema respiratorio. Entonces allí ya dejamos de ver tanto, pues hombre, sí, la respiración es la que nos permite el habla, pero si usted al momento en que está hablando hace, por ejemplo, una contracción anómala de su musculatura suprayoidea, ¿cómo le sale el habla? ¿Cómo le sale la voz? Entonces, ¿qué va a pasar con usted? ¿Y qué pasa con esta parte que se dio cuenta que usted estaba en esa condición? Entonces hace una pausa, reacomoda la estructura, trata de hacerlo y pueden ocurrir más cosas en un momento dado, un accidente clónico, un accidente tónico, que es peor para el paciente. Entonces, fíjense aquí están la importancia de las pausas dentro de la misma sintaxis, dentro de la conexión de las diferentes palabras. Los estudios lo dicen y para mí eso es muy importante porque no es solamente que a Patricia se le haya ocurrido de pronto venir a hablar y decirles una serie de cosas, son cosas que están sucediendo, son cosas que están pasando y que debemos tener en cuenta. ¿Qué es lo que se ha encontrado en los diferentes estudios? Algo que es muy claro. Tenemos una hiperactividad de los núcleos de la base y luego para quienes manejan la estimulación transcraneal saben que tenemos que modular los núcleos de la base, específicamente el putamen. Y tenemos una hipoactividad de quien encadena motor, a nivel motor toda esta información, que es la corteza prefrontal cinética. Entonces nosotros teniendo claridad hacia dónde enfocamos nuestra terapéutica, obviamente va a ser mucho más fácil sacarlas adelante. Entonces, volvemos a lo mismo, las áreas de los ganglios basales, la circunvolución presentral izquierda, el área motora suplementaria izquierda, el giro frontal inferior izquierdo, que corresponde mucho a lo que es la parte opercular del habla y es necesario para muchos la programación lingüística como tal. Obviamente la ínsula coordina la voz, el habla, la respiración y la deglución. O sea, ínsula es básica para nosotros, es algo que tiene que ser incluido sí o no. Pero ustedes saben que cuando trabajamos hacia núcleo, estamos trabajando también hacia corteza prefrontal cinética. Perdón, trabajamos hacia núcleo, trabajamos también hacia ínsula. Entonces, esto que implican los estudios es que nosotros podemos modular la zona que se encuentra hiperactiva, que en un momento dado son los núcleos de la base. Teniendo esta claridad, la modulación de esta zona implica que podamos trabajar hacia las inserciones de las palabras dentro del engrama sintáctico para determinar si sí o no tenemos un problema de producción fluente o no. Asimismo, se sabe que cuando se hacen las pausas como para esperar el cambio de interlocutor, como para esperar el cambio de tópico, hay un silencio cortical, un momento en que el cerebro está esperando qué es la respuesta. Ese silencio, ese momento, también hay que estudiarlo, porque en esos momentos es donde se reformula, hay excitaciones, donde se presentan todo ese tipo de cosas. Entonces, también hay que estudiarlas desde, como les digo, cómo se insertan cada una de las sílabas dentro de la palabra, las palabras dentro de la frase y la oración, para que pueda ser fluente para el paciente. Bueno, entonces la mayoría de las pausas son fluentes y nosotros vamos a ver aquí algo que es para nosotros muy claro. Tenemos el paciente disfémico y tenemos los demás con disfluencia, ¿sí? Siendo que los demás con disfluencia tienen variaciones prosódicas, tienen alteraciones del ritmo, tienen también problemas respiratorios, muchos de ellos por ser un daño neurológico y en fin, todo lo que implica para el proceso de rehabilitación. Entonces, del hemisferio derecho, las conexiones funcionales entre el cerebelo derecho y la corteza sensoriomotora medial y la corteza premotora izquierda, el putamen derecho y la frontal derecha,
son las que están vinculadas directamente a procesos rítmicos y a procesos de emisión fluida del habla en cuanto al ritmo. Entonces, cuando nosotros trabajamos, fíjense que hay una vinculación muy derecha, obviamente, pero también tiene su respaldo izquierdo y tenemos que trabajar también hacia esa corteza prefrontal cinética izquierda para poder conectar los dos hemisferios en el rasgo prosódico y la secuencia prosódica como tal que se tiene. Esto que les presento yo aquí es un estudio que me pareció muy interesante porque nos permite ver cómo impacta el cerebro, ¿sí? Los verbos de acción y los verbos abstractos, tanto al hemisferio derecho como al hemisferio izquierdo. Entonces ustedes miran la entrada a los dos hemisferios, ¿sí? Pero cuando son los verbos de acción implican las acciones del área motora suplementaria y de la corteza motora pre y posrolándica, que es sensorial posrolándica. Y ya cuando son verbos abstractos, implican más procesos de pensamiento muy precisos de la corteza temporal y algunos puntos del giro angular y supramarginal con algunos puntos de la corteza motora. Entonces, fíjense que los verbos abstractos realmente son un problema por la ubicación y porque son muy definidos a la secuencia fonológica en la que se encuentran. Entonces, fíjense que estamos hablando de procesos fonológicos que pueden llevar en un momento dado a lo que implica el trabajo como tal en la rehabilitación del paciente con disfluencia. ¿Okay? La tasa de locución confortable. Entonces, vamos a hablar de las tasas de locución. Nosotros tenemos diferentes tasas de locución. El intervalo de la tasa de articulación, vamos a hablar de la tasa primero de articulación, se refiere estrictamente a la producción fónica, fluente y excitativa. Se excluyen las pausas silenciosas, los sonidos que no sean fónicos, como risa, tos, carraspeo ¿sí? El intervalo de tiempo, como, que se conoce como tasa de locución, es todo material lingüístico producido. Y la tasa de locución confortable es todo material lingüístico producido que es confortable para el paciente, en cuanto en un periodo de tiempo de habla o durante una conversación, en lo que nosotros estemos evaluando o trabajando en un momento dado. Entonces, fíjense que podemos tener tres tipos de tasas. La tasa articulatoria, la tasa de locución como tal, que es todo material lingüístico que se produce, así sea tos, risa, lo que sea, y los apoyos, obviamente, todas las muletillas, y la tasa de locución confortable, que también es ese mismo material producido, pero dentro de un tiempo que para el paciente sea confortable. La facilidad de la emisión, ¿sí? Es la facilidad para poder realizar las cosas sin esfuerzo, para poder producirlo sin que se genere un bloqueo de algún tipo. Y esto generalmente es evaluada de una impresión global y cualitativa del sujeto. La facilidad de emisión es que el paciente pueda mantener numerosas producciones fonológicas, palabras y finalmente sintácticas que puedan ser suaves, de emisión suave y fluida, que no tengan que hacer pausas muy específicas en un momento dado. La habilidad gramatical, esta es supremamente importante y tal vez una de las que más hemos trabajado. Es la relación entre la gramática y la fluencia parece ser el fenómeno del agramatismo, que consiste en la omisión de palabras de clase cerrada. Esto en esencia, los enunciados que contienen secuencias agramaticales serían considerados menos fluentes, porque la omisión de palabras de clase cerrada indicaría una discontinuidad en la construcción de un sintagma. Realmente, la habilidad gramatical, el tenerla y el estar tan próxima en la corteza temporal anterior, es lo que nos lleva a nosotros a tener que trabajar mucho hacia esa parte, porque están muy pegadas la parte sintáctica, gramática y pragmática, y unirlas las tres en cuanto al uso, en cuanto a la parte de emisión, de encontrarla, de fluir, de que se elabore dentro de un proceso sintáctico, es importante para nosotros. Entonces, hay que trabajar hacia ese punto. La complejidad semántica va a corresponder con las expectativas, con lo que se desea expresar. Eso es, por ejemplo,
dependiendo del tipo de escenario en el que nos encontremos, del contexto situacional en el que estemos. La presuposición sobre lo que el otro sabe lo que yo voy a decir, que normalmente no sucede. Eso nos pasa mucho cuando nos encontramos por primera vez con una persona que nos gusta, que nos atrae y queremos hablar y de pronto las cosas no fluyen y de un momento a otro empiezan a fluir todos tanto al punto de que entendemos perfectamente lo que el otro quiere decir y lo que se espera oír, porque son cosas muy distintas, lo que usted va a hablar a lo que usted quiere oír. Y eso genera también un aumento de la complejidad en lo que se está presentando. Entonces, diferenciando un poquito las disfluencias y la disfemia. Las disfluencias, ¿sí? Van a estar muy cargadas de excitaciones, interjecciones, revisiones y reformulaciones, palabras incompletas, repetición de palabras, repetición de segmentos y repetición de frases. Mientras que la disfemia va a estar muy dirigida a la repetición de sílaba, repetición de sonido, prolongaciones, bloqueos, pausas e intrusión de sonidos dentro de esas pausas excitativas. ¿Sí? Dentro de los primeros disfluentes que tenemos, vamos a hablar de la bradilalia, siendo que la vamos a ver en muchos de nuestros pacientes con medicamentos, que están tomando algún tipo de medicamento, pacientes que convulsionan, pacientes que están con Parkinson, por ejemplo, que les mandan tranquilizadores porque están en proceso depresivo, pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. Bueno, este tipo de alteración es una alteración en la continuidad fonético-fonológica. Ya hablamos de que la fonética está en giro temporal superior y la fonología en surco temporal superior. Entonces estamos hablando de la proximidad que tenemos a ese nivel. Entonces allí es donde está el problema. Hay un aumento de la inercia del movimiento muscular, ¿sí? Aumenta la inercia y del procesador del habla, cosa que dificulta la producción como tal de todo el enunciado y la parte gramatical y obviamente la comprensión en algunos pacientes. El tiempo de emisión también se ve comprometido, la continuidad para hacer las proposiciones, que es algo que es muy importante, la continuidad prosódica, la habilidad para elaborar esas proposiciones, es decir, no solamente en la continuidad al ponerlas una con otra, sino en la habilidad para poder elaborarlas y obviamente el ritmo. Entonces tenemos diferentes espacios comprometidos que nos llevan a que tengamos que trabajar hacia esos puntos. La disfemia dispráxica, que tiene alteraciones específicamente en la continuidad fonológica. La disfemia dispráxica es lo que conocemos nosotros como tartamudez. Como les digo, una de las disfluencias, no son todas las disfluencias, no es lo mismo disfluencia y disfemia, sino disfemia es la tartamudez, lo que nosotros conocemos como tartamudez, y el nombre que se aplica hoy día es disfemia dispráxica. ¿Por qué? Porque se sabe que hay una alteración en los núcleos de la base y hacia allí tenemos que trabajar. Obviamente va a tener una alteración en la continuidad sintáctica al momento en que si usted no puede organizar dentro de la palabra hacia la frase los diferentes fonemas, va a haber un gran problema en la continuidad sintáctica, la continuidad para colocar esas proposiciones, la continuidad prosódica se va a ver comprometida en cuanto a duración, en cuanto a entonación, en cuanto a ritmo, en cuanto a todos los aspectos, por el tiempo y además de eso por el esfuerzo que se hace para que esto ocurra. Perdón, doctora Patricia, una consultica. Sí, Mónica, te recibo la pregunta al final, vale. Gracias, feliz noche. Sí, Una consultica, ¿a qué edad se puede diagnosticar la disfemia dispráxica? ¿A partir de qué edad? después de los 5 años, es lo que Después de los dice Ash, 5. porque antes está la tartamudez del desarrollo, que es de los 4 a los 5. Más de Entonces, la 5 disfemia años. dispráxica se considera después de los 5 años. Sí, la tartamudez del desarrollo comienza cuando el niño empieza a establecer sus propias proposiciones. Entonces, él quiere conjugar los verbos, quiere hacer, entonces empieza papito, 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 eh, papito, ¿sí? Empieza con eso tratando de acomodar para poder decir la frase como tal. Y eso más o menos dura hasta los 5 años. Se considera que si pasa este tiempo, 5 o 6 años, ya, y lo dice Ash, se comienza a hablar de disfemia dispráxica, porque ya tiene esto, Pero, además de que va acompañado de estas dos cosas que están aquí, los accidentes clónicos o los accidentes tónicos. Dime.
Sí, otra condición que se encuentra como con frecuencia en ellos es los espasmos respiratorios, el espasmo en el diafragma, Más que cómo el lograr espasmo, trabajar esto. más que el espasmo diafragmático era lo que te decía, es una cuestión de la parte cerebelosa, porque la parte cerebelosa es la que activa e inhibe la musculatura a nivel corporal. Específicamente es responsable de la producción de todos los fonemas consonánticos. Entonces, cuando nosotros hablamos de lesión, de alteraciones, cuando ocurre el momento en el que el disfémico se bloquea, tenemos, y tú lo puedes ver en los pacientes, un movimiento abrupto de la laringe hacia arriba y hacia atrás, bloqueando por completo la parte respiratoria. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí, Desbloquearlo. ¿Desde dónde se desbloquea? Desde quien tiene el control, que es cerebelo, y obviamente los núcleos de la base, para que la laringe vuelva a su posición, porque es que eso es lo que hacen. Automáticamente el paciente entra en la crisis, la laringe toma una velocidad impresionante, hace un ascenso estructural, una posteriorización, y el pliegue vocal se cierra, no abre. Entonces, si no abre, ¿cómo respira? Y ese bloqueo, esos son los accidentes tónicos que son muy comunes, especialmente en la musculatura supraoidea, que eso es lo que iba a decir ahorita. Entonces, nosotros vamos a encontrar, muchas gracias. con mucho gusto, entonces vamos a encontrar en muchos de estos pacientes, más que un problema respiratorio como tal, es un accidente con la musculatura, o sea, la musculatura se contrae. Por eso es que se considera una alteración de los núcleos de la base, porque son los núcleos los que controlan el movimiento. Entonces, y específicamente el putamen. Cuando el núcleo no está trabajando, recuerden que allí tenemos dopamina, acetilcolina, todos los neurotransmisores que van a trabajar por el acto motor, la acetilcolina es más periférica y precisa en el acto motor. Entonces, cuando viene toda la información, viene alterada, precisamente porque son los núcleos quienes se manejan en esta parte los que están haciendo la alteración. ¿Qué se hace? Normalmente se logra un bloqueo a nivel de esta zona o una modulación de los núcleos y obviamente en la red cerebelo-frontal para que se desbloquee toda la red motora y el paciente pueda estar más calmado. Si le puedes trabajar un poquito para calmarlo también un circuito de dopamina, que la dopamina te puede colaborar con eso. Entonces decía, dentro de la disfemia dispráctica también está el tiempo entre el planeamiento y la ejecución del gesto articulatorio, no hay control sobre la activación e inhibición del impulso nervioso y por eso ocurren los accidentes, los tónicos y los clónicos. Si no hay control sobre la activación, sobre la inhibición del impulso nervioso, eso indica que hay un neurotransmisor que no está cumpliendo su función, que son los GABA. Entonces, para los que manejan circuito, también hay que trabajar los GABA. El clattering, que es el tartamudeo. Todas las áreas están alteradas, la continuidad, el esfuerzo, el ritmo, la habilidad proposicional, la continuidad proposicional, todo está alterado. Ese es el clattering, que es una disfemia un poquito más fuerte, ¿sí? Y que incluye también el tartamudeo en la escritura, es decir, el paciente como habla, escribe, y eso es lo que estamos viendo en estos pacientes. Las disfluencias de repetición, que es en la que el paciente repite y repite y repite, ¿sí? Es un problema en el bucle que hablábamos al principio. En ese bucle, se queda en el bucle. No sale del bucle la respuesta. Entonces, lo que se busca es precisamente trabajar a repetición hemisferio derecho, que es quien trabaja la parte de repetición, modular los dos núcleos de la base para que las palabras puedan salir. Y obviamente trabajar a la corteza prefrontal cinética, quien es la responsable de estos procesos de repetición. Entonces vamos a tener que meterle mucho para que se module, porque en esas disfluencias donde el paciente repite la misma emisión, es esa la zona en la que se encuentra alterada. Entonces, fíjense que vamos describiendo hacia dónde va la disfluencia, hacia dónde va la disfemia, en la disfemia de repetición, en dónde se interpreta y qué es lo que está sucediendo. Algo interesante del síndrome de Tourette, pues que ya, pues yo creo que aquí muchas vieron la película famosa, es dónde se realizan los TIC, que está en zona verde, en esta parte de la corteza prehiporrolándica, que es muy interesante, donde
tenemos las sensaciones premonitorias, que es todo lo que está en azul, que es la corteza motora suplementaria, la ínsula, y el putamen, como les decía, es uno de los núcleos que está trabajando mucho dentro del proceso del habla, y donde se suprime el tic, que pues, efectivamente está en el giro frontal inferior. Entonces nosotros venimos aquí al frontal inferior y le hacemos a esta zona para que disminuya el tic. Entonces tenemos diferentes presentaciones, estas características de lo que está alterado en cada una de las patologías me parece muy interesante de los tipos de disfluencia. Ustedes saben que el síndrome pues se acompaña de accidente tónico. Tengo agüita, amor, gracias. Sí, sí, gracias. Patriola, discúlpame. Déjame, yo termino y hacemos las preguntas, ¿te parece? Listo, dale, dale, qué pena. Please. Se encontró similitud entonces entre las diferencias relacionadas con el Parkinson. Entonces vamos a ver que el Parkinson, la enfermedad de Parkinson también tiene disfluencia y la disfluencia está caracterizada por una disminución del ritmo en algunos, en otros es en una aceleración del ritmo y dependiendo de si tienen chip, si tienen medicamento, va a cambiar la presentación como tal del momento y el tipo del momento en que se encuentre en la enfermedad del Parkinson. Entonces el Parkinson también tiene sus procesos de disfluencia y algo que es muy importante, que no hemos hablado tanto de eso, que es el sustrato psicolingüístico muy relacionado con los aspectos semánticos sociales y el contexto social como tal, que es lo que se encuentra alterado en el paciente Alzheimer. Entonces, sí hay muchas propuestas hacia el trabajo, PROMPT es una de ellas, el protocolo de tratamiento del habla motora MSTP, que también nos indica mucho a trabajar a la reacomodación de la estructura del sistema estomatognático y a incluir sistemas auditivo, visual, táctil y sinestésico dentro de la retroalimentación. También hay apps para terapia, y en esto les coloco lo que existe, de las que hay en Google Play, se identificaron un montón en Apple Store y diferentes búsquedas, 2.680 apps para terapia del lenguaje, ¿sí? De las cuales solo 70 cumplieron los criterios para considerarse realmente desde la parte de terapia. 43 aplicaciones para el lenguaje, 17 aplicaciones para el habla, 8 aplicaciones para la comunicación cognitiva y 6 aplicaciones para voz y 5 para la función oromotora. Entonces, fíjense cómo realmente las apps pueden ser un ayudante, pero no se dejen meter en el cuento de que usted tiene que hacerle la app al paciente y eso es lo que usted tiene que hacerle. Disculpe, yo tengo criterio en mi terapéutica, yo sé qué hago, la app es simplemente otra ayuda terapéutica. Entonces, no nos dejemos meter en ese círculo de que las apps son las que hacen la terapia. Eso no es cierto. En lesión cerebral traumática también hay difluencia, también tenemos procesos difluentes, pero recuerden, hay diferencia entre la disfemia y la difluencia, no se me cierren en que todo el mundo es tartamudo. Tenemos que pueden presentar difluencias muy parecidas a la de la tartamudez sin llegar a ser disfémicos como tal. Esos son lo que dice, perdón. Les decía que el Alzheimer y el sustrato psicolingüístico es de lo primero que se afecta, porque obviamente el Alzheimer, la formación de los ovillos tiene una predilección por la corteza temporal y es allí donde se ubica. Entonces vamos a tener compromiso fonológico, el engramaje de las mismas palabras y fonemas dentro de la producción del habla, y ustedes lo van a notar porque el paciente Alzheimer de pronto y se fue, y se está hablando y se quedó. Eso es parte de lo que se está estudiando de las disfluencias del paciente Alzheimer. Lo conocen, este es el del tarro de galletas, el famoso dibujito que más se usa para todo y es con el que se evalúa para detectar tempranamente un Alzheimer. Entonces hoy en día se está usando el dibujito del tarro de galletas para evaluar lo que tiene que decir de lo que está sucediendo específicamente en la lámina. Y eso nos permite definir rápidamente si el paciente está empezando un proceso hacia el Alzheimer por las construcciones que está elaborando.
Obviamente el Alzheimer va a tener un montón de cosas comprometidas, complejidad sintáctica y semántica, el contenido semántico, la complejidad sintáctica, la verbosidad, la riqueza léxica y repetitividad, el número de palabras, el número de palabras únicas, vamos a encontrarlos comprometidos. Yo les sugiero de todas formas seguir leyendo. Este es un libro, el manual de Oxford, que es muy interesante de neurolingüística, porque habla mucho de todo esto y lo que es la neurobiología del lenguaje, no de aquello que nos quisieron vender como neurolingüística, de hablarle al oído y decir un montón de cosas, sino realmente de circuitos, de redes, que es lo que nosotros necesitamos en un momento dado. La lectura adelanta el tiempo de la vida y paradójicamente aleja el de la muerte. Leer es buscar otras realidades para comprender mejor esta realidad. Les dejo esa frase, me pareció espectacular. Ahora sí, Anita, te contesto tu pregunta. Dime. Hola, hola, no, qué pena contigo, discúlpame. No, nos estabas diciendo que en la corteza, en el giro inferior prefrontal, para trabajar, entonces, de izquierdo, Bilateral, bilateral, listo, listo. bilateral. Sí, porque el proceso del habla hoy día es eso, es bilateral. Entonces toca trabajarle a esos procesos. Qué pena, es que tenía desconectado el computador y me apagó la luz. Gracias, Sí, gracias, tenemos que Pati. trabajarlo bilateral, recordándote que aquí en la corteza temporal anterior vamos a tener obviamente todo lo que es sintaxis, pragmática y gramática, gramática y pragmática. La pragmática está más hacia la parte semántica. Entonces, cuando nosotros evaluamos el paciente con disfluencia, piense que no es solamente la cantidad de palabras por minuto, ni solamente la parte del tic o del bloqueo. Hay que revisar qué está sucediendo con la estructura y tener en cuenta que hoy día se considera la disfemia una lesión neurológica y como tal hay que trabajarla, no hay que trabajarla más como esa parte psicógena que nos han querido vender durante muchos años, porque no es que solamente sea psicógena, hay muchos factores que me disparan una disfemia y fíjense, descubrieron que era una alteración en los núcleos de la base. Entonces, si tenemos claro eso, ya entendemos que es un trastorno neurológico oromotor en el que se afecta la secuencia por culpa de una alteración a nivel fonológico, sintáctico, en programación del habla en la corteza prefrontal cinética. Entonces, sí, muy lindo poder trabajar hacia esa zona, muy lindo poder trabajar hacia esos aspectos. No sé si tengan alguna otra pregunta, duda o inquietud. Se quedaron callados. Oh, nice, nice, nice. Hola, Naisy, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a mi Dios, mi doc. Bueno, este tema me llama muchísimo la atención desde siempre, yo creo que desde el pregrado siempre me ha llamado mucho la atención esta parte de habla. Mi pregunta es, se trabaja entonces láser y se trabaja transcraneal, ¿cierto? Aquí Se sí es... trabaja acomodar la estructura, porque como le explicaba yo a Mónica, lo que ocurre, y ustedes pueden filmar el paciente, no es sino que lo filmen y van a ver, al momento en que tiene el paciente disfémico, tiene el accidente tónico, ustedes ven cómo la laringe se sube y se posterioriza de una y queda fija atrás como si hubiera tenido un espasmo. Entonces toca desbloquear la estructura, reacomodarla y procurar fijarla en un punto para que se agarre correctamente y no se permitan esos movimientos, obviamente trabajando la transcraneal para lograr mejorar esas cosas. Ok. Quiero hacer énfasis en que no es que esté malo trabajar respiración. Lo que quiero hacer énfasis es que no es el todo terapéutico. La respiración no es lo único que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que acomodar la estructura, tenemos que trabajar el gesto articulatorio, tenemos que trabajar el sustrato psicolingüístico, donde vamos a encontrar las palabras por colores, donde vamos a encontrar lectura de palabras, donde si ustedes tienen el paciente disfémico con problemas psicológicos, a ese si ustedes lo van a remitir a psicología y si quieren pueden trabajar un poquito a relajarlo, pero no se les olvide que una forma de desbloquear el cerebelo y modularlo es trabajando la red cerebelo frontal, que esa red, vuelvo y les digo, me modula la parte muscular
Y eso lo necesitamos porque son pacientes que tienen esa dificultad precisamente. Entonces vamos a trabajar hacia eso, hacia ese punto, hacia mejorarle su conducción para que no necesite o necesite lo menos posible de nosotros, ¿sí? Es lo que Doc, tenemos que buscar. y una preguntita. Dime. Hace algún tiempo, hace mucho tiempo, estuve trabajando con un muchacho que ya tenía 17 años y presentaba dificultades en su ritmo y en su prosodia, ¿cierto? Pero él cuando cantaba, o sea, la voz cantada, el habla cantado, era bien, era perfecto. Entonces, yo no descartaba esa parte de que hubiera un compromiso ¿cierto? Pero la mamá me insistía en que era psicológico. La mamá es fisioterapeuta. Y cuando se es terapeuta, cuando se es del campo, se cree que también, o sea, que se conoce mucho y no me dejó trabajar en realidad. Hasta el momento en que el muchacho, de ver a la mamá tan metida como que en la terapia y como que en también querer participar de ella de una manera, no sé, sobreprotectora, el muchacho no siguió en terapia. Pero me llamaba la atención que la parte de la voz cantada, el habla, la articulación para cantar era perfecto. ¿Eso sí se da? Sí Aún se da. teniendo un compromiso neurológico. Sí, sí se da. Sí. Sí, claro. Hay muchos que son actores y durante la actuación hablan sin ningún problema. Apenas salen del proceso de actuación, todo cambia. Tiene que ver mucho con las conexiones. Por eso les digo, una cosa es el disfluente y otra cosa es el disfémico. Y en eso lo tenemos que tener muy claro, porque disfluentes somos muchos, disfémicos no son tantos. Y los disfémicos sí tienen su problema a nivel de los núcleos de la base. Eso no es sino modular y fluyen muchas cosas. Créanme que sí, ¿sí? Eso fluye. Doc, una cosa, digamos, Señor. pues yo me he dado cuenta, hola Doc, que digamos el manejo de toda la posición laringea, de verdad, uno la comienza a manejar en estos pacientes y digamos el espasmo disminuye muchísimo y a ellos les favorece porque digamos, en mi caso yo he trabajado con niños y ellos se desesperan porque quedan con esa posición laringea ahí que los molesta y cuando fui liberando tensión y haciendo todo el manejo muscular, se vio que los niños comenzaban a hablar más fácil, comenzaron a hablar, incluso los mismos familiares decían, está hablando mejor y el niño comienza a generar como más confianza en lo que habla y no le da como tanto miedo al hablar. Y de verdad, o sea, obviamente haciendo la estimulación transcraneal junto, pero como tal, la liberación de la tensión favoreció mucho a los niños. Claro, y eso hay que hacerlo. O sea, es que si una Sí, estructura toca. está mal posicionada, ¿cómo queremos que hable bien? Una estructura que tiene cerrado el pliegue vocal, ¿cómo va a respirar? Entonces el problema no es tanto respiratorio per se, sino es respiratorio porque el pliegue vocal no le permite. ¿Y por qué no le permite? Porque tiene un espasmo a nivel de la musculatura suprayoidea posterior. Es una posición de defensa que toma el organismo. Eso es algo que se ve mucho en ellos, mucho, mucho. ¿Sí? Eso se escucha demasiado. Entonces hay que revisar muy bien esa parte, porque una cosa es el, y hay que estudiarlos. La cuestión es que nos fuimos a la cantidad de palabras por minuto y no nos metimos realmente en lo que era la elaboración como tal del proceso de habla como del proceso sintáctico del lenguaje. O sea, no nos metimos en esos procesos que es lo que nos están diciendo hoy. Pilas, que ahí es donde está el problema. El problema puede ser de pausa, listo. Un problema de respiratorio. Pero ¿y qué pasa con la sintaxis? ¿Qué pasa con la parte del acceso gramatical? ¿Qué pasa con cómo accede a la elaboración de una proposición? Si no puede, una habilidad proposicional le cuesta. Entonces, es hacia eso donde se enfoca, los nuevos enfoques terapéuticos van hacia eso. Obviamente, tenemos estimulación transcranial, tenemos las apps, tenemos un montón de cosas. Las apps se pueden descargar ustedes buscan terapia del lenguaje y ahí aparecen un montón, oromotrices aparecen también un montón, pero específicas y que sí cumplan con lo que usted, por eso es mejor revisarla antes de mandársela a un paciente.
Y ahorita hay una app que están promocionando mucho para disfluencia y se los cuento porque fue que la colega me escribió y me dijo, es que me están diciendo que haga solo lo que dice la app. La persona, el médico que le estaba mandando paciente, le dijo que él no necesitaba que le hiciera ningún otro tipo de terapia, sino lo que le decía la app. Entonces, ¿a qué pasamos nosotros? ¿A hacer qué? Que simplemente vamos a poner una app para que un paciente repita y nuestro criterio y para dónde se van todas las cosas que nosotros sabemos hacer. Eso es lo que más me preocupa. ¿Sí? Las apps son una ayuda terapéutica, como lo es el computador, como es la estimulación transcraneal, como lo es un montón de cosas. Pero la terapia, el saber qué es lo que tiene el paciente, qué es lo que le está pasando y dónde le está pasando es lo que nosotros tenemos que definir. Tenemos que definir si es la estructura como tal, si es la habilidad, si es la parte fonológica, el momento de la fonética hacia la fonología, el cómo inserta esas calidades de sílabas y de letras dentro de una palabra para poder encadenarlas luego en un proceso sintáctico. Eso es complicado, eso es complicado. Sí, yo a Jamesito, aquí me están preguntando el caso de James, ay, yo a Jamesito le hubiera metido hace rato el láser. Es un problema de los núcleos, él se modula rapidito allí y le metemos cerebelo frontal también para que se calme un poquito. Para los que no conocen, James es un jugador de fútbol de nuestro país que presenta disfluencia, diría yo más que tartamudez como tal, pero pues siempre ha sido manejado como tartamudo. Para mí es disfluente, pero siempre ha sido manejado como tartamudo. Diferentes programas hay. Yo les digo, lo importante, así como el prompt, como los programas de habilidad motora del habla, o sea, todos estos programas, por ejemplo, el Speech Easy, que también es un programa de enmascaramiento auditivo, donde el paciente se coloca algo que todo el tiempo está emitiendo ciertos niveles de tono a nivel auditivo, son auriculares y lo mejora, porque es que lo mejora porque hacen un bloqueo con la parte auditiva, bloquean los núcleos de la base, modula, pues obviamente va a funcionar. La cuestión es entender qué hace y que no son el todo terapéutico, no hay un todo terapéutico. Y cuando uno le mete todo a una sola terapia, hay que pensarlo bien, por eso es que a una sola forma, a una sola técnica, a un solo proceso, es importante que nosotros revisemos dependiendo de lo que yo quiera lograr, ¿sí? Es una cuestión muy sencilla que nosotros tenemos que definir, porque es que no podemos seguir pensando en que todo se mejora haciéndole de todo. Entonces, pues tenemos que les hacen lo uno, que les hacen lo otro, que los ponen, como digo yo, si es posible, hasta venenos les da, ¿sí? No sé si esto les preocupa, desean saber alguna otra cosa de la forma de los circuitos. Creo que les dije bastante circuito y todo. ¿Mm? Doctora, muchas preguntas. Ojalá sacara un cursito muy específico en este campo. Voy a sacar uno de habla. En habla vamos a tocar mucho de esto, porque vamos a hacer procesos pues, fonéticos, fonológicos, prosódicos, y entender muy bien la diferencia entre el disfluente y el disfémico, porque no siempre todos están así, ¿sí? Entonces, es importante para nosotros definir muy bien y replantearnos, porque es que nos quedamos con lo que aprendimos hace muchos años. Tengo un paciente, tengo un paciente de 15 años, muy disfémico, tengo un paciente de 15 años, él presenta los bloqueos tónicos y clónicos durante la lectura, durante el canto, en el lenguaje automático. Sí. Tiene muchas dificultades cuando tiene las palabras que son con fonemas explosivos. ¿Dónde son los fonemas explosivos que más cuestan? Normalmente la K. La K es posterior, es un paciente que tiene una estructura alta posteriorizada. La K le va a costar, ¿sí? Sí. Le va a costar que salga la A, le va a costar que salga la M,
le va a costar que salga la O, ¿sí? Puede no salirle, puede generar una rigidez. Ahora, como les digo, yo no tengo ningún problema con, con el que manejemos todas las cosas de respiración, si ustedes creen que con la respiración lo van a mejorar, pero no piensen que la respiración va a ser lo primero, que si una estructura no puede respirar, así ustedes le metan 10.000 terapias respiratorias, el paciente va a seguir mal. Entonces, siempre que nosotros hagamos esto, pensemos en eso, pensemos en que la parte respiratoria es importante, sí, pero no es el todo terapéutico, ¿sí? Porque es que yo veo que hay colegas que se demoran un año trabajando respiración y es que el paciente no mejora y la estructura, la laringe está preparada para respirar, está alta, posteriorizada, pliego vocal muy cerrado. No, pero es que el método Julano dice, el método Perencejo dice, es que cuando yo estaba en la universidad yo aprendí que lo primero y lo más importante es la relajación y la respiración, que eso es lo que hacíamos. Y el método que me estaban preguntando es eso, ¿sí? Entonces yo pienso que debemos entender que la tartamudez es una cosa, las disfluencias son otra cosa y entender que los procesos de habla no son solamente el aspecto fonético, no es solamente el aspecto fonológico, porque llegan estos pacientes donde el habla se vuelve lenguaje, ¿sí? Y quedamos nosotros fritos porque no sabemos en ese abismo tan grande le meto respiración, que es voz, le meto relajación, que es voz. Se tiene que mejorar con eso. Sí, si usted acomoda la estructura y si la relajación la lleva a que usted su laringe se reacomode. Entonces puede que le haya funcionado. Yo me cuestioné mucho en la universidad por eso, porque yo en la universidad, o sea, a mí me ha gustado mucho estas áreas, me han gustado mucho toda la vida. Y yo tenía mis pacientes con disfluencia y yo veía que sí funcionaba para algunos, pero para otros no. Sí, y entender que no toda la terapia se tiene que hacer igual para todo el mundo, porque no todos son disfluentes, tartamudos, todos pueden ser disfluentes neurogénicos, simuladores, pueden ser disfluentes por otro tipo de cosas, pero no son todos disfémicos. Y es allí donde nosotros tenemos que dejar y tener mucha claridad, porque es que rotular a una persona con el rótulo de tartamudo o disfémico es horrible. Y si es solo una disfluencia, y si usted la mejora, y si usted le mejora los núcleos de la base, y si usted le mejora la conducción, entonces no es correcto. Yo esa parte sí,